Amén. Él es Tov, Él es bueno. Estamos comenzando un año nuevo. Estamos comenzando un Bereshit, estamos comenzando un Reshit. Hay tantas cosas que estamos comenzando y sí les invito para que tomen lápiz, papel, que escriban porque esto se va a poner bueno. Si Bereshit capítulo 1, verso 1, en otros tiempos se ha puesto bueno, este se va a poner buenísimo. Así que por favor, tome lápiz, papel, escriba, tome nota. ¿Cuál es esta parachá? Estamos comenzando parachá 1. La primer parachá. La primer parachá, y esta parachá se va a poner muy interesante. Hay tantas cosas que aprender, que mirar, que poner por obra. En otros años atrás, el conocimiento que el Padre nos ha dado ha sido bastante bueno, bastante elevado, nos ha llevado a otro nivel. Y hemos hablado del acercamiento acerca de lo que constituye el capítulo 1, verso 1 de la parashá o del libro de Bereshit. En hebreo dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Lo traducimos o se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos mesiánicos en el principio creó Elohim Aleph y Tav, los cielos y la tierra. El Padre nos ha dado conocimiento de cómo podemos elevar un poco más el mensaje. Y traducíamos, interpretamos hace un año, hace 2 años, hace 3 años, con sabiduría creó Elohim, el que es sin principio y sin fin, el fuego, el agua, el aire, la tierra. Y boom, nos llevaron a otro nivel, nos llevaron más allá todavía, mucho conocimiento de la Torah y muy bueno, muy interesante. Hoy voy a comenzar esta parachá y la voy a comenzar de una manera tan sencilla, y hoy va a ser tan sencillo lo que vamos a enseñar. Hoy no va a ser tan pesado, va a ser muy sencillo, pero muy interesante. Así que preste mucha atención, por favor, con lo que viene, porque esto va a estar buenísimo. Acuérdese, por favor, se está restaurando el hebreo. La Torah dice que vamos como el aurora de aumento hasta que el día sea perfecto. Ok, quiere decir que usted y yo estamos buscando todos los días que lleguemos a ver el reino perfecto. Ok, estamos entonces en la parachá número 1, tiene por nombre Bereshit. Esta parachá significa en el principio, o se traduce como en el principio, o se traduce como con la sabiduría, o con sabiduría. Y esta parachá la estudiamos, la leemos, la aprendemos desde Bereshit capítulo 1, verso 1, hasta Bereshit capítulo 6, verso 8. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, a Génesis capítulo 6, verso 8. Así que hoy no vamos a entrar tanto, lo vamos a hacer en los próximos días, pero hoy no vamos a entrar tanto en Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. O sea, con sabiduría creó Elohim, el que es sin principio y sin fin, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Eso es lo que leemos en hebreo, así se traduce del hebreo. Pero hoy quiero que pasemos eso por encima, porque vamos a llegar a otros niveles en esta noche. Así que vámonos al verso 1 entonces, y dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Se traduce, lo voy a decir someramente, en el principio creó Elohim
los cielos, los Shamaim y la Eretz. Lo voy a dejar ahorita así, porque hay cosas que me interesan más. No quiero entrar en este tema hoy. Verso 2. Y la Eretz estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y apartó Elohim la luz de las tinieblas. Verso 5, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ok, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando usted está leyendo todos estos versos, inmediatamente nosotros tenemos un punto de partida. Bereshit, en el principio. Antes del principio, pues no hay nada que tocar, no hay nada que mirar, porque no hay nada que dice las Escrituras. Así que leemos nosotros, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la Ruach de Elohim se movía sobre la faz. Okay, y empezamos nosotros a leer todo esto y se pone muy interesante, muy bonito, muy agradable, muy romántico. Pero hoy vamos a ver algo muy bueno. Por favor, entienda algo. El hebreo se está restaurando, y como el hebreo se está restaurando, entonces vamos a encontrar cosas interesantes en el hebreo, que no es que se están restaurando, sino que siempre han estado ahí, pero nosotros pasamos de vista por encima nada más, solo por encima. Y hay que leer palabra por palabra, verso por verso, letra por letra. Ese es uno de los vacíos que hay dentro del mesianismo y dentro del cristianismo, que no leen las Escrituras en hebreo, sino que todavía siguen leyendo lo que dice el texto cristiano. No estoy en contra de los cristianos, solo que se necesita estudiar un poco más, escudriñando palabra por palabra, verso por verso. O sea, en pocas palabras, no necesita un cristiano ser judío para estudiar la Torá. Solo necesita tener amor por la Torá y empezar a estudiar palabra por palabra, verso por verso, e interesarse un poco más por lo que dice los escritos donde originalmente fue hecha la Torá, con el idioma hebreo. Acuérdense que fue hecho en hebreo, para hebreos, para el pueblo de Israel. Ok. Ahora, me llamó mucho la atención el tema de la palabra Bereshit. Yo siempre les digo que, yo siempre me acuerdo cuando uno de mis maestros de la Torá, uno de mis rabinos, nos dijo a nosotros, a toda la clase, nos dijo, muchachos, los próximos 6 meses vamos a estudiar Bereshit 1:1, Génesis 1:1. Y nosotros sabíamos que se estudiaba desde la madrugada, desde la mañana, hasta las 8 de la noche, todo el día, todo el día, todo el día. Y nosotros decíamos, ¿cómo este anciano nos está diciendo que vamos a estudiar por 6 meses Bereshit 1:1? Me acuerdo que tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, un peruano, y me decía, Abraham, ese viejito está loco. Nosotros, me decía él, en media hora le tenemos desarmado todo Bereshit 1:1. Y él dice 6 meses. ¿Sabe qué es? Pasaron los 6 meses. Ese señor nos dio una cátedra de Torah. Por eso es que la Torah es tan hermosa, tan deliciosa. Y él decía, bueno, aquí los dejo a ustedes. Continúen ustedes. Y todavía yo sigo escuchando la voz de él en mis oídos, donde dice, continúen ustedes. Sigan ustedes, aprendan ustedes, avancen ustedes. Hay mucho más que aprender. Hoy vamos a aprender algo más que hay. La palabra Reshit se traduce como principio,
Pero si no entendemos de qué principio se habla, no vamos a entender todo de qué se trata la Torá. Si nosotros no conocemos el principio, no conoceremos el final. Siempre he dicho, algunas personas dicen, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y yo digo, no, están equivocados. Sí importa de dónde venimos, porque si sabemos de dónde venimos, vamos a saber hacia dónde vamos. O sea, si yo tengo clara mi identidad de dónde yo vengo, voy a tener claro entonces hacia dónde voy. Así que la importancia entonces del principio es fundamental en todo esto. O sea, hace 4 o 5 años atrás, Yahweh nos dio una revelación de Bereshit, muy hermosa, muy buena, interesante, agradable. Este año nos está llevando. ¿Está malo aquello? No, no está malo. Ahí está, sigo creyendo. Bereshit barak Elohim et hashamayim be'et haaretz. Pero hoy vamos para otro nivel y esto se va a poner buenísimo. Ok. Cuando yo leo la palabra Bereshit, Reshit, tengo que hacerme una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué sembramos el año pasado? Hoy Bereshit, óigame bien por favor, este Bereshit que estamos comenzando, hoy, este día, hoy que estamos comenzando Bereshit, yo tengo que hacer un análisis de mi vida, de qué fue lo que sembré el año pasado. Y esto vamos a hablar hoy, ¿qué sembramos el año pasado? ¿Cómo comenzamos? ¿Se acuerdan ustedes? Los que han estado con nosotros ya un año, mínimo un año con nosotros, ¿se acuerdan cuáles son los temas que nos han venido cambiando la doctrina, por decirlo así? Se los voy a enumerar. Cambiamos el tema de Yeshua, el tema de Immanuel, el tema de Mashiach. 3 temas que fueron impresionantes. Cómo Yeshua no es Immanuel, cómo Yeshua no es el Mashiach y cómo Yeshua no es Yahú. Está demostrado con las escrituras eso. 2. Nos llevaron al nivel del nombre de Yahú. ¿Por qué usamos Yahú? ¿Por qué ya no usamos el nombre Yahweh? ¿Por qué no se usa el nombre Yahuwah? ¿Por qué en este momento estamos usando el nombre de Yahú? También eso nos dejó, esa fue la siembra que hicimos el año pasado. ¿Qué otra siembra? El cambio de alimentación. Este año también hicimos un cambio de alimentación. Nos hicimos vegetarianos, ya mostramos en las escrituras por qué razón nos hicimos vegetarianos, por el derramamiento de sangre. 4, salvación por pacto y promesa, nuestra salvación. La salvación del pueblo de Israel no depende de sangre de animales ni de sangre de un hombre. Depende de un pacto y de una promesa que Yahweh le dio a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En eso creo que estamos muy claros, muy seguros. He estado hablando mucho acerca de la restauración de nuestra identidad, restaurando la identidad. Ahora, cuando se habla de restaurar la identidad, no solamente estoy hablando de que ahora yo soy, no. Se está hablando de lo que cada quien es. Yo soy siervo. Si soy siervo, lógico, no soy hijo. Si soy hijo, no puedo ser esposa. Si soy esposa, no puedo ser esposo. No puedo ser pueblo. O sea, si no empezamos a entender la identidad, dónde estamos parados, vamos a tener que depender de la Virgen María, de la cruz, de la sangre de Cristo, de Yeshua, de esto, de lo otro, de San Judas Tadeo y de un montón de intermediarios que no están realmente llevándonos al Padre. No nos llevan al Padre, nos están llevando a nuestro amo, pero no a mi Padre. Los montes ocultos, también hablábamos de eso. Hablamos de la importancia de habitar y estar en el monte Moriah,
la importancia de cómo del monte Moriah me voy al monte Sinaí, del monte Sinaí vuelvo a encontrarme con el monte Moriah, y en el monte Moriah me doy cuenta que esos son los pasos y los caminos para poder llegar a Yeshurun, y Yeshurun me va a llevar al monte de Sión. Estos versos que les voy a dar ahora son importantes. Somos como la aurora. Esto es sumamente importante. Oiga bien, para que yo lea Bereshit, Bereshit baraj Elohim et Hashamaim bet Haaretz, para que yo lea Bereshit, para que Bereshit sea parte de mi vida, yo tengo que tener claro lo que significa el verso de Mishlei, Proverbios capítulo 4, verso 18. Eso tiene que estar claro en mi vida, ese verso. Mire lo que dice: mas la senda de los justos, de los tzadikim, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que Bereshit para mí significa en aumento. Una de las interpretaciones que se le da a Bereshit significa en aumento. En aumento. Así vamos, en aumento. Ahora, el que no tiene aumento, no tiene ofrenda, no tiene cosecha, y si no tiene ni ofrenda ni cosecha, no tiene nada. Y ni siquiera tiene Yahú. Ya le voy a explicar por qué, la importancia de entender esto. El que no tiene el Bereshit en su corazón como debe tenerlo, no tiene aumento. Así que Bereshit para mí también tiene que ver con en aumento. Va en aumento. Perdón. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice que tenemos que estar renovando el entendimiento. Todos los años, todo el tiempo tenemos que estar renovando nuestro entendimiento. Hay dos tipos de tiempos cíclicos. El que se quedó marcando el mismo ciclo siempre, todos los años. Alguien creó una doctrina hace 200 años, hace 150 años, hace 500 años, y ese que creó esa doctrina, la gente se quedó marcando el camino en esa misma doctrina y nunca revisaron, nunca han revisado realmente los textos, nunca han revisado los textos hebreos, nunca han visto lo que dice la Torá, cómo se interpretó hace 200 años, cómo se debe de interpretar realmente hoy, por tantos descubrimientos que se han hecho. Hay más información, hay internet, la arqueología ha avanzado, todo ha venido a darnos una luz diferente a la luz que hubo hace 200, 300, 400, 500 años. Antes había que leer una escritura, hoy se pueden leer 20, 50 tipos de interpretaciones y leer traducciones de la Torá. Así que nuestro entendimiento tiene que estarse renovando, pero esas personas que se quedaron marcadas por una doctrina que nació hace 50 años, 20 años, 100 años, 150 años, 200 años, nunca ellos fueron de aumento en aumento. Ellos se quedaron cíclicos hace 200, 300, 500 años. Por favor, escuche bien lo que dice el verso. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se conformen a este siglo. Si yo traigo ese verso a este tiempo, entonces quiere decir que el siglo pasado, que fue, ¿cuál? 1900 para acá, no nos conformemos a eso. Los que estuvieron en el 1900 no se conformen a ese siglo, sino que no se vayan conformando, no nos conformemos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Elohim, la agradable y la perfecta. Oiga bien,
No nos podemos conformar, no podemos estar conformes. Tenemos que ir de aumento en aumento. Entonces, Bereshit, que es lo que usted lee en Génesis 1:1, como en el principio, cuando usted lee Bereshit, usted tiene que estar seguro que significa en aumento, próximo año en aumento, próximo año en aumento. El año pasado estuve en aumento, sí estuve en aumento. Este año voy en aumento. El otro año voy en aumento. ¿Por qué? Porque estoy estudiando, porque yo me estoy educando, porque yo estoy investigando, no porque me quedé cíclico en lo mismo que hubo hace 200, 300, 500, 1600, 1700 años. Voy como la aurora de aumento en aumento. Sigamos entonces, aquí es donde ya empieza a ponerse bueno a partir de este momento la cosa. Estos versos que le he estado dando hablan de renovar el entendimiento, habla de ir como la aurora de aumento, en aumento, en aumento, en aumento. O sea, me está diciendo que no me quede con lo que me dieron ayer, con el mismo gazpacho que me dieron ayer. Ayer fue muy bueno, no te quedes con eso. Si algún día yo muero y esto sigue y las futuras generaciones van a hablar del Rabí Jacob, yo espero que no se queden con lo que yo enseñé, sino que esto sirva nada más para que ustedes avancen, avancen, avancen. Esto solo es el principio nada más. No se queden, no se queden. Lo que yo estoy enseñando hoy es bueno, pero posiblemente el próximo año va a ser mejor. El año pasado fue bueno, pero este año es mejor. De aumento en aumento, en aumento. Si yo estoy ciclando en lo mismo que aprendí hace 300, 400 años, o lo que aprendieron hace 300, 400 años, yo sigo en lo mismo, no veo ningún aumento en ello. Es lo mismo, todo el tiempo, no hay aumento. Ok, ahora comienza la enseñanza. Volvamos a Bereshit capítulo 1, verso 1. Bereshit baraj Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Y se traduce en el principio, Bereshit. Bereshit, en el principio creó Elohim, los Shamayim y la Eretz. Lo mismo. Si ustedes ven en la imagen que estoy mostrando en este momento, ahí aparece, se llama pictografía. Vamos a empezar a estudiar mucho pictografía. La pictografía es la Torah en símbolos. Así que esa es la Torah y eso es lo que había en la antigüedad. Antes de este hebreo que nosotros tenemos, eso es lo que había, eran símbolos. Y esto se va a poner muy interesante, nada más que hoy no vamos a hablar de pictografía. Les estoy mostrando la pictografía, que la miren ustedes ahí, porque quiero que se vayan familiarizando en lo que vamos a ir enseñando. De hecho, quiero decirles, espero que el próximo año nosotros y todos ustedes empiecen a estrenar, vamos a tener Torah, ya tenemos la Torah terminada, por lo menos los 5 libros de Moshe, hemos tenido 4 o 5 años de estar trabajando con ellos, pero de aquí al próximo año vamos a estar tirando las Torah, imprimiendo Torah ya con la pictografía. Ok, sigamos entonces. Hablemos de la palabra Reshit. Bereshit, Reshit. Vamos a hablar hoy de Reshit. Reshit se traduce o se interpreta como primero, en lugar, tiempo, orden o rango, especialmente primicias. Oiga bien, Reshit es especialmente primicias, cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. O sea, cuando yo estoy leyendo la palabra Bereshit en hebreo, que es la primera palabra del hebreo, quiere decir entonces que la palabra Reshit en hebreo tiene que ver con siembra y cosecha. Repito, la palabra Reshit no
habla de un principio como nosotros manejamos en español la palabra principio. Algo que comienza y que no hay nada antes de. No significa eso. No significa eso. Vamos a darle un ejemplo. Vamos a Bamidbar, Números, capítulo 18. Vamos a leer el verso 11 y 12. Dice lo siguiente, capítulo 18, Números, Bamidbar, verso 11 y 12. Dice el 11, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por decreto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Verso 11. Vamos al verso 12. En hebreo dice, Kol heleb Itzhar vechol heleb tirosh bedagan reshitam asher itum leyahu lecha netatim. O sea, la palabra que usted está leyendo en su pantalla como reshitam es la palabra que se traduce como primicias. Primicia, quiere decir que cuando yo estoy leyendo en hebreo Bereshit, me están diciendo en las primicias, o sea, algo tengo que tener en mis manos para llamarle Reshit. Entonces, Reshit no es un principio de comienzo, sino es un principio de una ofrenda que yo estoy trayendo delante de Yahú. Dice entonces en hebreo, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentan a Yahú, las he dado a ti. Entonces, Reshit tiene que ver con primicias, pero con algo que estoy dando. Hay algo que yo tengo para dar. Hay algo que yo tengo para dar. Quiere decir entonces que si hay un Reshit, es porque hubo, ¿qué cosa? Una siembra. Escuche bien. Si yo tengo un Reshit, si aparece la palabra Bereshit, Bereshit entonces es como la cosecha, pero para que yo tenga cosecha, para que yo tenga Reshit, quiere decir que alguien o algo hizo qué cosa hay atrás. Hizo una siembra. Alguien sembró y el que está en Bereshit, ¿qué está haciendo? Está cosechando, o sea, él está trayendo una primicia en sus manos. Repito, si hay Reshit es porque hubo una siembra. En Vaikra, capítulo 23, verso 10, Vaikra, capítulo 23, verso 10, Levíticos, capítulo 23, verso 10, dice lo siguiente. Vaikra, capítulo 23, verso 10, ¿ya lo tiene? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y cieguen su mies, traerán al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. O sea, la palabra que se está utilizando aquí, de los primeros frutos, primicia, es la palabra siempre Reshit. Y la palabra Reshit entonces significa algo que usted tiene para dar, pero es algo que ya hubo una siembra atrás. Y Bereshit está comenzando no con una siembra, está comenzando con una cosecha, con una primicia, está comenzando con una primicia. Entonces, cuando nos vamos a Bereshit capítulo 1, verso 1, Génesis capítulo 1, verso 1, dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos, los Shamayim y la Eretz, y la tierra. Entonces, Bereshit es, ¿qué cosa sería? En la primicia. Ok, si hay una primicia,
Entonces es que hubo una siembra. Ahora, ¿con qué letra del hebreo comienza la primer palabra de Bereshit capítulo 1, verso 1? Comienza con la letra Bet. La letra Bet es la segunda letra del hebreo. ¿Por qué es la segunda letra del hebreo? Porque antes de la Bet está la Aleph, que es la primera letra. Quiere decir que con la Aleph hubo antes de Bereshit, hubo, ¿qué cosa? Una siembra. Esa siembra produjo que alguien pudiera, ¿qué cosa? Tener una cosecha. Es correcto, tener una cosecha. Como les digo, vamos a trabajar pictografía a partir ya de las próximas enseñanzas que vengan, para que usted logre conectar el español, el hebreo y la pictografía. Esto se va a poner hermoso, créanmelo. Ok, entonces, en el verso 3 dice, Bereshit capítulo 1, verso 3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Verso 4. Me estoy saltando el verso 2, ya les explico por qué. Y vio Elohim que la luz era buena, y apartó Elohim la luz de las tinieblas. ¿Sabe que cuando yo estoy viendo esto, definitivamente algo tuvo que haber sucedido al final de los tiempos. El final de nuestros tiempos se llama Revelaciones, Giljana, Apocalipsis. Y nosotros tenemos que empezar a ver qué va a suceder al final de los tiempos para saber cuál es la siembra que nosotros vamos a dejar en estos tiempos, para que cuando venga entonces el próximo Bereshit, ¿con qué se van a encontrar? Nosotros estamos hoy sembrando. Ejemplo, estamos sembrando darle la vida a los corderos. Estamos sembrando, no está fácil, pero estamos sembrando darle vida a los corderos. ¿Por qué? Les pregunto, en el próximo Bereshit que venga, ¿va a haber muerte de animales en el Edén? ¿Derramamiento de sangre de ellos? No. ¿Qué se va a comer en el Edén? En el próximo Edén que venga. ¿Se va a comer carne, pollo? ¿Qué se va a comer? Frutas, vegetales, legumbres. Eso es lo que se va a comer. Ok, quiere decir que lo que nosotros hoy estamos haciendo, por eso es la importancia de este Bereshit que nos va a llevar en próximos días a Pesach, para saber qué es lo que nosotros estamos hoy sembrando. Hoy estamos sembrando para que el próximo Bereshit sea de cosecha. En el próximo Bereshit va a haber una cosecha, no va a haber cosecha de sangre, porque nosotros no estamos derramando más sangre. Y va a haber cosecha de vida de los corderos, porque nosotros no estamos derramando, estamos trayendo esos animales, comprando estos animales, para que ellos sean los animales que vayan a estar en el próximo Bereshit. Verso 5 dice, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Y fue la tarde y la mañana, un día. Ok, fíjense que me puse a pensar un poco con respecto a estos versos, y me di cuenta que hay tiempo que es cuantificable. Por ejemplo, si usted lee el verso 1, Bereshit capítulo 1, verso 1, hay un tiempo que es cíclico. O sea, quiere decir que cada vez que aparece un Bereshit, cada vez que aparece una era, cada vez que aparece un tiempo de vida, una generación completa,
es algo cíclico, donde vuelve nuevamente la historia a repetirse a un Bereshit. Este es nuestro Bereshit. Esta era que estamos viviendo, esta generación que estamos viviendo, tiene nuestro Bereshit. Después de nosotros vuelve otro Adán, otra Java, otra Eva, en otro comienzo de otro Bereshit, y nosotros pasamos a otro nivel. Nosotros comenzamos un Bereshit porque hubo allá atrás alguien que hizo exactamente lo que nosotros estamos haciendo hoy. Nosotros estamos comenzando a sembrar, no vamos a cosechar. Hablando de reino, vamos a sembrar para que el próximo Bereshit aparezcan, las primicias, exactamente, las primicias. Entonces, en el verso 1 es un tiempo cíclico de generación completa. Se termina, nosotros vamos a terminar nuestra generación próximo y luego se va a levantar una nueva generación, otro Bereshit. Eso está en el verso 1. Hay un tiempo sin tiempo, oiga bien, hay un tiempo sin tiempo, o sea, un Rosh Chodesh entre el verso 2 y el verso 4. Repito, hay un tiempo sin tiempo entre el verso 2 y el verso 4. ¿Qué es lo que dice el verso 2? Leamos por favor, al 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero fíjense que me llamó la atención una cosita pequeña, y es que en el verso 3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Ahora, cuando apareció la luz, entonces, ¿qué era lo que existía? Cuando aparece la luz, ¿qué era lo que había entonces? Había oscuridad. O sea, lo que estaba antes de la luz era oscuridad. Escuche bien, lo que había antes de esa primaria, de esa luz primaria, había oscuridad. O sea, y oscuridad tiene que ver con nosotros con Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. O sea, del verso 2 al verso 4 hay un Rosh Chodesh. Hay oscuridad y luego aparece la luz. Entonces, en el 3 hay cuantificación de tiempo que ya sería el verso 5. ¿Qué es lo que dice el verso 5? ¿Qué dice el verso 5? Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, quiere decir entonces que en el verso 5 comienza el tiempo a cuantificarse. Desde el momento que aparece ya la tarde o la tarde y la mañana, ya quiere decir, tengo 12 horas para el día, 12 horas para la noche. A partir de ese momento empieza a cuantificarse el tiempo, ya usted empieza a medir el tiempo. Antes no había espacio ni había tiempo, antes no existía nada de eso. Por eso es que entiendo que Yohanan capítulo 11 verso 9, Yohanan capítulo 11 verso 9, dice Yeshua, respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces quiere decir que se comenzó a cuantificar cuando ya apareció el día y cuando apareció la noche, o cuando apareció la tarde y apareció la mañana. Ya se empezó a cuantificar el tiempo. Antes de eso había un Rosh Chodesh. La gente me pregunta a mí, Rosh Chodesh, que es una luna que se está renovando, ¿cuánto tiempo es?
Dentro del judaísmo y algunos mesiánicos lo toman hasta en la noche y empiezan ellos a celebrar Rosh Kodesh. Pero Rosh Kodesh comienza exactamente cuando hay una conjunción entre el sol, la luna y la tierra, cuando están ellos conectados. Por eso es que nosotros comenzamos Rosh Kodesh exactamente a la hora que están alineados los tres. Por ejemplo, este Rosh Kodesh que pasó, que fue principio de año, fue a las 5:23 de la mañana, hora de Honduras. 5:23 de la mañana. En el judaísmo se van hasta la noche, o los mesiánicos, algunos mesiánicos, se van hasta la noche a celebrarlo, hasta la caída del sol. Pero se perdieron ese tiempo hermoso que hay exactamente en el momento en que el sol, la luna y la tierra se conectaron. Ahí. Es como decir, está esta trompeta, y mientras yo esté de este lado de la trompeta, mientras yo esté de este lado, es un tiempo. Pero yo empiezo a caminar, y llega un momento donde estoy alineado exactamente con la trompeta. Entonces ahí estoy, que ni soy ni de un lado, ni del otro. Esa es una hora exacta, donde estoy alineado totalmente. Aquí ya no estoy alineado, pero si estoy aquí, ya estoy alineado ahí. Y cuando ya pasa el tiempo, me desalineé y se perdió todo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando yo no estoy a la hora de que Rosh Kodesh está sucediendo, y dejo yo que pase todo el día hasta la noche, me perdí toda la bendición de haber estado conectado en el día y la hora exacta. Hoy se puede saber porque tenemos satélites, antes no se podía saber eso. Entonces, quiere decir que hay tres tiempos. Uno, que es el tiempo cíclico, que es el del verso 1. Cíclico significa que cada 7,000 años, o cada 8,000 años, o cada 10,000 años, si usted quiere, dependiendo de la doctrina e interpretación que cada quien tenga de los tiempos, va a haber una repetición de la historia, o sea, un Génesis nuevo que comienza, un Bereshit nuevo que comienza, cada 7,000, cada 8,000, cada 10,000 años. Otro principio, o sea, hay varios principios, este no es el único principio. La Tierra tiene más de 40 millones de años y nuestro principio solo tiene 6,000 años hasta este momento, prontos a llegar al 7,000. Entonces, no somos la única generación, esta es otra generación, y después de nosotros viene otra generación. ¿Qué sucede entonces? Hay un regreso al primer tiempo. ¿Cómo sucede esto de que regreso al primer tiempo? Por eso les dije, la conexión de lo que está escrito al final de Revelaciones nos va a dar a entender que es correcto lo que se está enseñando en este momento de Bereshit. En Revelaciones capítulo 22, verso del 1 al 5, dice lo siguiente, que es el último capítulo de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya estamos hablando nosotros de un paraíso. Ya estamos hablando de un futuro, un paraíso. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O sea, hay un trono, hay un Cordero. Lógico, lo que la gente piensa es que ese Cordero es Yeshua, o es Jesucristo, o es Jesús. Sigamos leyendo. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verso 5. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Yahuwah Elohim los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Quiero repetir el verso 5.
no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una oscuridad que solamente la Kabod de Yahú va a iluminarla. ¿Cómo va a estar entonces la tierra en el próximo Génesis? Si este es nuestro final, entonces ¿cómo va a estar el próximo principio? ¿Cómo va a estar? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la Ruach de Elohim se movía sobre la faz del abismo. ¿Cómo va a estar eso? Va a estar en oscuridad, va a estar en tinieblas. Va a estar en tinieblas. Cuando esté en tinieblas, entonces ¿qué va a suceder? ¿Por qué va a estar en tinieblas? Porque escrito está que Yahú enviará el sol que se esconda y la luna no dará más su resplandor. Eso va a suceder al final de los tiempos. ¿Cómo va a estar la tierra entonces en el próximo Bereshit? Va a estar desordenada y va a estar vacía. ¿Qué va a haber? Oscuridad. O sea, lo más seguro es oscuridad. Porque en Bereshit capítulo 1, verso 3, dice entonces que, y dijo Elohim, sea la luz. Y si dice sea la luz, es porque, ¿qué era lo que había antes entonces? Oscuridad, había tiniebla, había oscuridad, ok. Entonces, no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara. ¿Quiénes no tienen necesidad de luz de lámpara? Los que están en el reino gobernando con Yahú, pero todo lo demás, ¿cómo va a estar? Va a estar oscuro. O sea, la luz no va a ser para todo mundo. De hecho, cuando yo estoy leyendo Revelaciones capítulo 21, verso 24, exactamente dice eso. Verso 24 y 25 de Revelaciones, Giljana, ustedes lo pueden leer. Entonces, Bereshit 1 significa regreso ¿a dónde? De regreso al primer tiempo. Ahora, ese regreso al primer tiempo quiere decir que usted y yo hoy estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando? Vida a los corderos. Si nosotros no tenemos conciencia, mire, tenemos conciencia para cuidar un perrito, para cuidar de que tenemos un perro de mascota, tenemos esto de mascota, tenemos todo eso, pero estamos pensando en un cordero. ¿Y quién se le ha ocurrido en la vida de tener un cordero, de darle la vida a un cordero? ¿Por qué hay que comprar un cordero? Comámonos el cordero. ¿Para qué lo comemos si lo vamos a dejar morir de hambre? Ese es uno de los grandes problemas que hay. ¿Qué sucede entonces? Estamos comenzando nosotros a sembrar. Porque solamente los que siembren, ¿con qué? Con lágrimas, ¿qué dice las Escrituras? Con regocijo segarán. Cosecharán. Ok, quiere decir entonces que van a haber dos tipos de cosecha. Si usted siembra hoy, va a tener dos cosechas. Uno, preparándole el camino al próximo Bereshit que está por venir. Dos, usted va a sembrar a sembrar para cosechar, ¿a dónde? En el reino. O sea, cuando usted esté en el reino, en el famoso paraíso. Yahú va a ser su luz. Pero el que no tenga, el que no haya sembrado hoy, ¿qué va a cosechar? Nada. Y si el sol se va a oscurecer y la luna no dará, por lógica, más su resplandor, ¿cuál va a ser la cosecha? Nada. Yahú no va a ser la lumbrera de ellos. Entonces ellos van a estar ¿dónde? Oscuridad. En oscuridad. Entonces, Bereshit capítulo 1 es regreso al primer tiempo. Ahora, ¿qué sería entonces regresar al primer tiempo? Otra vez, Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Quiere decir, repito, si nosotros tuvimos un Bereshit en un Edén hermoso, donde un león podía pastar con un cordero, donde un lobo podía pastar con una gallina, estoy poniendo un ejemplos. Cuando eso había en el Edén, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se dio ese caso? ¿Por qué un león no se comía a un cordero? ¿Por qué los leones y todos estos animales, ellos eran vegetarianos? ¿Por qué?
Porque hubo un grupo de gente al final de los tiempos que sembró. ¿Con qué? Con lágrimas. ¿Quién dice que estar manteniendo un montón de corderos es fácil? No, no es fácil, pero esta es la siembra. Esta es la siembra. Y estoy solamente hablando de Bereshit. ¿Sabe qué es interesante? Que la palabra siguiente, después de Bereshit, ¿cuál es? Eso se lo dejo para la próxima enseñanza. ¿Cuál es la siguiente? Bará. La siguiente es la palabra bará. ¿Sabe que la palabra bará no solamente se utiliza para crear, sino que hay otra palabra para que se usa? ¿Para qué cree que es? Que se usa la otra palabra, bará. ¿Sabe para qué? Para la palabra engordar o la palabra grasa. Quiere decir que la primicia que se está dando es la mejor. Le voy a hacer una pregunta divertida. Cuando usted comía carne, o al que come carne todavía, ¿cuál es la parte más rica de la carne? La que está con grasa, pero lógico es la más dañina. Ahora, quiere decir que entonces que esta grasa significaba lo mejor. Lo gordo era lo mejor. O sea, las flacas en la Torá pasan, son las gordas las que... Amén, dijo Susi. ¿Por qué será que dijo Susi amén? Ok, ¿por qué es importante la ofrenda? ¿Por qué es importante la ofrenda? ¿Por qué cree usted que es importante tener la ofrenda? Fíjese que hoy estoy empezando a entender el Brit Hadashah mejor. Algún tiempo yo dije el Brit Hadashah a la basura, lo que pasa es que estamos mal interpretándolo. Pero hay cosas del Brit Hadashah que hoy se están entendiendo mejor. Primera de Corintia, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 7 y 8. Dice verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Sino Elohim que da ¿qué cosa? El crecimiento. Presta atención, repito, así que ni el que planta ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Ok, entonces, ¿por qué es importante traer la ofrenda? ¿Por qué es importante traer ofrenda a Yahú? ¿Por qué es importante traer a Yahú lo mejor de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted realmente sí tiene ofrenda, es porque el que le dio crecimiento a lo que usted tiene fue Él. O sea, cuando se dice que le estamos robando a Él, cuando Él dice, todos ustedes me han robado, no se trata de que es mi esfuerzo. O sea, realmente en la Torah entonces quiere decir que mi esfuerzo es la parte que a mí me toca poner, pero a quien decide si esa siembra va a tener cosecha, o si va a tener fruto o no, depende de él. Entonces entiendo el tema de la cebada. El tema de la cebada significa, yo voy a sembrar, pero el que va a decir cuándo va a crecer, cuándo va a madurar la cebada, le corresponde a él. O sea, nosotros sí tenemos un tiempo de siembra,
no tenemos el tiempo de cosecha. Tiramos un aproximado. Sabemos que la cebada se siembra allá por septiembre, octubre, con las lluvias. El problema no es ese. El problema es que no sabemos cuándo exactamente va a madurar. Entonces, ¿por qué yo tengo que traer la ofrenda? Porque quiere decir que Yahú me bendijo y Yahú está esperando que yo traiga la ofrenda. Ahora, si Él me bendijo a mí y yo no traje la ofrenda, sino que digo yo, me toca hacer todos los pagos de todas mis deudas y todas mis cosas, Yahú dice, y no sabes que de ahí hay algo que es mío y que no es tuyo. Y es mío porque el que hizo que se madurara fui yo. El que hizo que se madurara fui yo. Entonces, ¿por qué yo tengo que traer la ofrenda? Porque no es mío, no es mi esfuerzo. Es la mano de Él que hubo sobre la ganancia que yo tengo de esa ofrenda. La ofrenda es importante. ¿Por qué? O la ofrenda es importante porque, les repito, Él dio y regresa a Él. Él nos dio a nosotros para sembrar. De alguna forma, Él nos dio para sembrar. Y Él está esperando que nosotros le traigamos de regreso lo que Él nos dio. Ahora, lo otro es que realmente Él no nos haya dado nada, sino que nosotros por nuestro propio esfuerzo lo hayamos hecho. Entonces, la importancia de la ofrenda de Él es porque Él dio y Él está esperando que lo que es de Él regrese a Él. ¿Por qué vivimos desgraciados? ¿Por qué vivimos en miseria? Porque se nos olvida que Él dio y que Él está esperando algo que regrese a Él. 2. La pluralidad de Elohim estuvo de acuerdo. ¿Por qué cree que yo escribí esto? Porque ¿quién fue el que hizo que hubiese crecimiento en lo que usted sembró? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo dice la escritura? ¿Quién dijo que fue que lo hizo? ¿Cómo está escrito? ¿Ah? Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es pluralidad. Elohim es pluralidad. Entonces yo entiendo que cuando dice Bereshit Baraj Elohim, entiendo que no me está diciendo que en el principio creó Yahú los cielos y la tierra, sino que está diciendo que en el principio creó Elohim. Entonces, ahora aquí viene algo interesante, y está en Yohanan capítulo 10, verso 30. Ya estoy terminando. Juan capítulo 10, verso 30. ¿Ya lo tiene? Dice, yo y el Padre uno somos. Sencillo. ¿Cómo dijo? Yo y el Padre uno somos. ¿Quién lo dijo? Yeshua. ¿Yeshua qué es? Yeshua es hijo. Yeshua está haciendo claro, yo y el Padre uno somos. Eso mismo, el que es hijo puede decirlo. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Ok, entonces quiere decir que lo que yo siembro en este momento es porque ya empiezo a entender que yo soy hijo, no siervo. Soy hijo. Y si yo soy hijo, entonces va a llegar un momento donde así como Yeshua dijo, yo y el Padre uno somos, yo voy a decir, yo y el Padre uno somos. Y al ser yo y el Padre uno somos, Yeshua está conmigo y los demás hermanos de Yeshua que habemos, vamos a estar unidos. Entonces va a haber un ejad, va a haber una unidad, va a haber una pluralidad. Él dio y regresa a Él. La pluralidad de Elohim estuvo de acuerdo. Si yo siembro en este momento,
¿Por qué van a cosechar? ¿Por qué va a haber un Edén hermoso? ¿Por qué va a haber un Edén donde van a haber leones, tigres, lobos, corderos, gallinas, sapos y todo esto? ¿Por qué va a haber todo esto ahí hermoso? Porque nosotros comenzamos a sembrar. Le hago una pregunta. Antes del pecado de Adán y Java, Adán tenía que trabajar para que el Edén pudiese manejarse solo. No, ¿verdad? Después del pecado, ¿qué le dijo Yahú? Con el sudor de tu frente comerás. Entonces nosotros estamos haciendo siembra. ¿Para qué? Porque entonces nos vamos a convertir en creadores. Pero hay que empezar a sembrar en este momento. Vamos a hacer una siembra y esta siembra va a producir cosecha para los próximos que vengan. Unos cosechan y unos siembran y otros cosechan. ¿Es malo? No, no es malo. Mientras aquellos que están cosechando, nosotros vamos a otro nivel, a disfrutar, porque se sabe que la cosecha la siembra de nosotros va a causar en el futuro que aparezca otra vez la serpiente, otra manzanita, otro fruto y la historia que ustedes ya conocen. Otro Abel, otro Caín. Si no entendemos entonces la siembra cosecha, olvídese de celebrar Pesaj. Si no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy, si no entendemos este Bereshit, miren, y precisamente en este Bereshit, Yahú nos está diciendo, nuevo comienzo. Alguien sembró, estás cosechando. Sembramos, hay unos que van a cosechar. ¿Usted tiene idea de lo que a nosotros nos ha costado poder llegar a este mensaje? ¿Cómo hemos venido nosotros creciendo? Me gustaría que todas las personas empiecen a escuchar las enseñanzas nuestras desde el principio. Todas empiecen a escuchar. Y se van a dar cuenta por qué nosotros tenemos este mensaje. Hay quienes solamente van a cosechar. O sea, hay muchas personas que están entrando nuevas a este mensaje y solo están recibiendo el mensaje. Pero todo lo que nos costó a nosotros, todo el costo, o sea, quiere decir, sembraron, ok, con lágrimas, algún día van a cosechar con regocijo. Pero sembraron, hay otros que están cosechando ahorita. O sea, hubo otras personas que sembramos. Hubo otra persona antes de mí que sembró para que yo cosechara. Ahora yo estoy sembrando para que otros cosechen. Y esos que están cosechando van a tener que aprender a sembrar para que otros vayan a cosechar. O sea, esa es la ley de la siembra. Entonces, en este Bereshit, definitivamente estoy seguro que Yahú está esperando de nosotros la primicia. Y tiene que ser una primicia de vida, porque Yahú vio que todo era bueno y nosotros tenemos que empezar a trabajar con eso, que todo era bueno. Tenemos que dar vida, restaurar vidas, preparar la ofrenda a Yahú. Hoy solo hablamos de Bereshit. Hay mucho más que hablar de Bereshit, pero hoy solo hablamos de Bereshit. Bará se va a poner muy bueno. Que Yahú los bendiga, Yahú los guarde, Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahú se incline favorablemente a ustedes y que Yahú pueda darles mucho shalom, mucha paz. Shalom, shalom, familia.